¡Tan, tan, tan, tan! La primera pregunta nos la está haciendo nuestra hermana Teresa Aquino. Bueno, la verdad no sé si hace parte de la iglesia. Yo creo que no, pero bueno, voy a leer la pregunta. Nos las envía Teresa Aquino desde La Libertad en El Salvador. Esto es en Centroamérica. Desde El Salvador, en la ciudad de La Libertad, una ciudad de la costa, una ciudad costera en Salvador. Teresa Aquino nos está haciendo una pregunta. La pregunta es: ¿por qué Dios escogió a los judíos y no a otro pueblo? ¿Por qué Dios escogió a los judíos y no a otro pueblo? Esta es la pregunta que nos está haciendo nuestra hermana Teresa Aquino, reitero, desde El Salvador. ¿Por qué Dios escogió a los judíos y no a otro pueblo? Es una pregunta muy interesante, muy buena. Varias veces me la han hecho en un lugar y en el otro, pero bueno, ahora se da la oportunidad de responderla aquí en el aire con todos ustedes en de frente a la Biblia. ¿Por qué Dios escogió a los judíos y no a otro pueblo? Bueno, voy a dar una respuesta rápida, voy a hacerlo lo más breve posible, voy a tratar de no extenderme tanto, a veces me extiendo demasiado, creo. Pero ¿por qué Dios escogió a los judíos y no a otro pueblo? Bueno, quiero decirle a todos ustedes que Dios no escogió jamás a los judíos. Silencio. Voy a repetirlo. Dios no escogió a los judíos como pueblo. Jamás. Nunca. 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 Ahora voy a explicar qué fue lo que sí hizo Dios. Dios lo que sí hizo fue escoger a un hombre. A un hombre de quien dio testimonio diciendo que era justo porque había creído en él. Este hombre es Abraham. Dios escogió a Abraham y por cuanto Abraham le cree, lo escoge y le hace algunas promesas muy interesantes, de las cuales no hablaré hoy en detalle, solamente de dos, que es lo que compete a la pregunta: ¿por qué Dios escogió a los judíos y no a otro pueblo? Bueno, la primera parte de la respuesta es que Dios no escogió a los judíos. Dios escogió fue a un hombre, a este hombre llamado Abraham. Y cuando Él escoge a este hombre, pues Él simplemente no era una nación, Él simplemente no era nadie en particular, no era nadie especial, era simplemente un habitante del mundo de unas cuantas generaciones postdiluvianas. Recordemos que la tierra acababa de salir del cataclismo del diluvio y habían pasado algunas 3-4 generaciones desde el diluvio hasta Abraham aproximadamente, y entonces en ese tiempo Dios lo escoge a él, a Abraham, y cuando lo escoge a él le hace un par de promesas, pero hay una en particular de la cual se derivan a otras dos, y la promesa fue que lo haría él, que haría que todas las naciones de la tierra fueran benditas en su simiente, en su nombre, y que le daría descendencia que sería como la arena del mar, incontable. A partir de allí, de esa promesa, Abraham tiene a Isaac, luego a Jacob, luego a los 12 patriarcas, y finalmente a estos 12 patriarcas, al salir o al sacarlos de Egipto, los llama como nación. A partir de allí, escoge a Israel como su pueblo, a partir de allí. Pero ya habían pasado 410 años. Desde que Dios llama a Abraham, hasta el monte Sinaí, fueron 410 años de historia. 410 años en los que Dios escogió a un hombre. Y al final de ese periodo, llama a la descendencia de este hombre, Israel, los llama y a partir de allí les dice: vosotros sois mi pueblo. Pero entonces, ¿a quién realmente escogió Dios? ¿Por qué no escogió a los chinos? ¿Por qué no escogió a los colombianos? ¿Por qué no escogió a Inglaterra? ¿Por qué no escogió a Alemania? ¿Por qué no escogió a Persia? Vamos a las naciones antiguas. ¿Por qué no escogió a Egipto? ¿Por qué no escogió a Arabia? Porque sencillamente Dios no escogió nunca una nación. Dios escogió a un hombre. Y de ese hombre
hizo salir una descendencia, y a esa descendencia 410 años después de haber escogido a Abraham, los llama su pueblo. Entonces él hace que Israel llegue a ser, pero él no lo escoge sino a Abraham. Quiero estar claro en eso. De hecho, Abraham, esta es una historia que se remonta cerca de 5.000 años atrás, cerca de 5.000 años, y Abraham le llamaban el hebreo, porque él nació, vivía en una ciudad que se llama Eber, y por eso le decían el hebreo. Y pues geográficamente Abraham vivía y nació en lo que hoy es Irak. Por eso dice que lo sacó de Ur, de los caldeos. No dice que era caldeo propiamente, sino que vivía ahí, en esa ciudad, estaba allí. Y entonces lo llamó para que saliera de su tierra y saliera de su parentela. ¿Qué es la parentela? Pues el círculo familiar más cercano. Él sale, después del llamado de Dios, él se mueve en esa obediencia, pero se quedó sin irse 17 años. Ahí se quedó con su papá, ahí se quedó con su sobrino. Bueno, y ahí hay una historia bastante larga en la parte familiar. Luego en el capítulo 14 y capítulo 15 de Génesis, Dios le hace la promesa de un hijo a Abraham y le promete a él de su genealogía bendecir a toda la humanidad. Ahora, hay algo hermoso aquí, y es que Abraham en hebreo se escribe con 4 letras. El número 4 siempre es sinónimo o simboliza las obras. Las obras. Entonces Dios llama a Abraham en medio de sus obras, en medio de su trabajo. Y cuando Abraham le cree y le es contado por justicia, le cambia el nombre y le llama ahora Abraham y le añade una letra más a su nombre. Y ahora su nombre tiene 5 letras. Y entendemos que saca a Abraham de las obras y lo introduce en la gracia. Esto es algo poderoso cuando comprendemos los valores numéricos del alfabeto hebreo y lo que Dios hace, o del alefato hebreo, lo que Dios hace en la escritura, dejando todo bien detallado y todo bien minuciosamente definido, no deja nada al azar. Dios llama a un hombre por gracia, y cuando él acepta la gracia, le cambia el nombre, lo saca de su lugar en el que siempre vivió y lo llama ahora por gracia, para hacer de él una descendencia, o hacerle nacer una descendencia que fuera incontable como las arenas del mar. Esto es Israel. ¿Estamos claros? Pero Dios no se queda allí, sino que le hace otra parte, es decir, una promesa adicional, y le dice: y ahora mira las estrellas del cielo, se las puedes contar, porque haré a tu descendencia en tu simiente así como las estrellas del firmamento. Entonces aquí hay 2 pueblos, uno que es terrenal por la sangre y la genética, y otro que es celestial por la fe. Uno es por la carne y el otro es por la fe. ¿La fe en qué? En Jesús. Por eso Gálatas dice que todo aquel que ha creído en Jesús es hijo de Abraham por la fe. Entonces, esta maravilla del Señor, al cambiar a Abraham por Abraham, al añadirle la gracia, al decir que él es el padre de la fe, es por eso, porque él sale de las obras y entra a la gracia. Y entonces, pues lógicamente, ¿por qué lo tenía que sacar de las obras? Porque Abraham estaba acostumbrado a moverse en sus propias fuerzas. Eso no tiene nada que ver con nosotros hoy. Ninguno de nosotros, no, para nada. Nosotros no nos movemos en nuestras fuerzas. Nosotros creemos y esperamos en el Señor. No, mentira. Hacemos exactamente lo que Abraham hizo. Y después que Dios le hace la promesa en la que le promete bendecirlo y multiplicarle, Sara se desespera y le dice a Abraham que tome a su esclava Agar por mujer para que le dé un hijo, porque Sara era estéril. Este es el obrar del hombre en sus fuerzas, pretendiendo ayudar a Dios en lo que ya Dios le ha dado por gracia. Entonces Abraham se mueve en su fuerza junto con Sara, se llega a Agar, es decir, tiene sexo con Agar y la embaraza.
Y de esa relación nace Ismael. Ismael es el hijo de la carne, de Abraham, es el hijo de las obras de Abraham. No es el hijo de la promesa, es el hijo de sus fuerzas. Y pues Abraham se convirtió en un hombre fiel que desde que nació fue un obstáculo y un estorbo para que la promesa de Dios se pudiera cumplir. Y de hecho, cuando la promesa viene, no fue por Ismael, sino por el que llamarían risa, Isaac. Cuando Isaac nace, cuando viene el gozo y viene la risa por la gracia de Dios, por la promesa de Dios, Ismael se opone para que esa felicidad no se dé. ¿El fin cuál fue? Terminaron expulsándolo a él y a su mamá, echándolo fuera. Y bueno, hoy tenemos una guerra de casi 5.000 años. Tenemos una guerra larguísima por causa de esta situación de Abraham, de perdón, 4.000 años, desde Abraham hasta acá. 4.000 años de guerra, de enfrentamiento entre Ismael e Isaac, entre sus descendencias. Entonces, esa parte de la promesa donde Dios escoge a un hombre, quiero mostrar que no fue a un país el que le escogió, él escogió a un hombre y a su descendencia. Pero esa descendencia se dividió en una descendencia hecha por sus obras, en sus propias fuerzas, que son los ismaelitas o árabes hoy, y los israelitas o hijos de Isaac hoy. Pues Israel es el hijo de la promesa, de la gracia. Pero más allá de eso está la iglesia de Cristo gentil, que por su fe en Jesús, por su fe en la simiente de Abraham, ahora es hijo de Abraham también por la fe. Es decir, cuando Dios le mostró a Abraham en ese evangelio escrito en los cielos, en ese pergamino sobrenatural espacial que está allá arriba en el cielo, cuando Dios lo hizo ver su descendencia, una de esas estrellas eras tú y era yo. Todos los que hemos creído en Jesús somos hijos y descendientes de Abraham, no por la sangre, sino por la fe. Me da mucha tristeza los patéticos que son los, ¿cómo se llaman ellos? Los mesiánicos, que están buscando de dónde viene su genealogía judía. Patéticos. Están despreciando la gracia de Dios, que es por la fe en Cristo, por buscar un genoma humano que les haga creer que son descendientes del pueblo de Israel, como si Dios hubiera elegido a Israel. Dios no eligió a Israel, Dios eligió a Abraham, y a Abraham le hizo la promesa, y en esa promesa escogió a su descendencia, pero sobre su descendencia a su simiente, para que la simiente, como dice el apóstol Pablo, es pues Cristo, en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Las naciones de la tierra no son benditas por Israel, son benditas por Jesús. Aleluya. Y el que cree en Jesús tiene todo y ha recibido la herencia de Abraham por la fe y es hijo de Abraham por la fe. Así por mi sangre no corra ni una gota, no tenga ni un alelo en ninguno de mis cromosomas que diga que soy ascendencia abrahámica. No me importa. Lo único que me interesa es que creo en Jesús, y al creer en Jesús soy hijo de Abraham por la fe. ¿Dios por qué escogió a los judíos en otro pueblo? Pues no escogió a los judíos. Quedamos ahí. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario, le agradezco que me lo haga, que lo escriba ahora rápido antes de que pase la siguiente pregunta. Si tiene algo que pensar, opinar, decir, refutar, discutir, pleitear, por favor, participe, dígalo ahora. O si tiene algo que afirmar o darle las gracias al Señor, pues también será una bendición saber.